juzgar por las listas que a menudo se publican, Irlanda es uno de los 10 países más ricos del mundo. Dentro de la Unión Europea suele aparecer solo por detrás de Luxemburgo, y según las estadísticas de su Banco Central, con un crecimiento del 5%, el PIB de Irlanda habría recuperado los niveles previos a la pandemia antes de que acabase el 2021, cosa que hizo. Incluso después de los daños que pudo hacer la variante de Omicron, se convirtió en una de las economías europeas que más rápido se pudo recuperar. Pero todos esos datos tan halagüeños descubren una realidad llena de matices. Es lo que ha venido a recordar Patrick Honohan, exgobernador del Banco Central de Irlanda, en un reciente artículo titulado ¿Realmente es Irlanda el país más próspero de Europa? Irlanda es un país rico, pero no tanto como se suele pensar. Se responde a sí mismo Honohan, uno de los economistas más respetados del país. En 2010, cuando el país sufrió las consecuencias de la gran crisis financiera, advirtió de que el país necesitaría un rescate internacional para sostener su deuda, como finalmente sucedió. Ahora advierte que hay que tomar con mucha cautela las cifras de Irlanda y señalar las causas. ¿Por qué las cifras de Irlanda resultan engañosas? El problema, según indica Honohan y otros economistas, es que la mayoría de los índices de riqueza y prosperidad se basan en el Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto, o PIB, es básicamente la expresión en valor monetario del conjunto de bienes y servicios del país, dividido entre los habitantes de este país. Resultaría el dato que coloca a Irlanda tan arriba de los índices globales y europeos. Generalmente se admite que el PIB resulta muy equívoco en el contexto irlandés, le dijo a la BBC Mundo Kieran McQueen del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Dublín. Se debe a que durante años se aplicó una política consciente de atraer inversiones externas y ahora tenemos un gran número de multinacionales en proporción al tamaño real de la economía, lo que hace que haya una gran diferencia entre el sector de las multinacionales y la verdadera economía local, explica McQueen. Efectivamente, Irlanda se ha convertido en los últimos años en la sede de una gran cantidad de multinacionales, especialmente del sector tecnológico, atraídas por un impuesto a las compañías significativamente más bajo que el que aplica la mayoría de otros países desarrollados. Esta política de impuestos bajos atrajo a gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook y Google, aunque Irlanda es también la base de operaciones de un gran número de multinacionales farmacéuticas y compañías dedicadas al alquiler de aviones. Los activos de esa compañía tienen como domicilio Irlanda, por lo que deben computarse y calcular su PIB, aunque en muchos casos no se traducen en una actividad económica real en el país. Probablemente el PIB de Irlanda se comportó mejor en 2020 que el resto de las economías avanzadas. Esto consolidará la posición de liderazgo de Irlanda en Europa en el PIB. Esta aparente fortaleza se debe al incremento continuo de la exportación de medicamentos y de artículos tecnológicos producidos por las multinacionales y enmascara el colapso en el empleo y en la actividad económica en la mayoría de sectores, explica el exgobernador Honohan en su artículo. Este papel de multinacionales tecnológicas en la economía irlandesa ya ha provocado distorsiones singulares en el pasado. En 2015, gran parte del aumento del PIB se debió a la decisión de Apple de domiciliar sus activos protegidos por prosperidad intelectual en el país. El Fondo Monetario Internacional concluyó que una cuarta parte del PIB irlandés pudo atribuirse a las ventas globales de iPhones. Al peso de las multinacionales se suman los altos precios que deben afrontar los irlandeses en comparación con otros países europeos. ¿Cuál es entonces la situación de la economía irlandesa? Para conocer realmente la situación de la economía del país, Honohan propone como alternativa al PIB el uso de un indicador conocido como consumo individual real, que aglutina el consumo de los hogares y del gobierno. McQueen, por su parte, recuerda que ya hay organismos oficiales que para producir sus estadísticas usan la llamada demanda interna, modificada que engloba el consumo privado y público y las inversiones, pero deja fuera los activos que suelen concentrarse en los sectores donde mayores distorsiones provocan las actividades de las multinacionales. Si se entiende al consumo individual real, Irlanda cae lejos de los primeros 10 del mundo. En la Unión Europea, además de Luxemburgo,
la adelantan Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Francia e Italia. Y sin embargo, aunque quizá no sea el país más rico de la UE, como pareciera, si se atiende solo al PIB, la economía irlandesa le ha ido bien en la última década, en la que logró superar el rescate y dejar atrás los problemas más acuciantes de la crisis del 2008. No hay que olvidar que hay una gran cantidad de multinacionales y que tienen una gran actividad real en el país. Recuerda, McQueen es uno de los factores de que la economía haya crecido vigorosamente en los años previos a la pandemia. Las amenazas. Irlanda se beneficia de ser una economía abierta perteneciente a la Unión Europea, lo que la hace muy atractiva a la inversión y cuenta con una mano de obra en general altamente cualificada, angloparlante y flexible, aunque también se dibujan problemas en el horizonte. El gobierno irlandés ha suscrito el reciente acuerdo global para subir los impuestos a las grandes multinacionales y no está claro qué impacto tendrán esto en la economía irlandesa cuando la medida se concrete. El país sufre además de un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el sector inmobiliario que ha hecho dispararse el precio de la vivienda y está por ver cómo afectarán las medidas anunciantes contra el cambio climático a su sector agropecuario, que tiene gran peso en la economía nacional. Pero las dos grandes amenazas para la prosperidad de Irlanda son las variantes de Omicron y la del coronavirus, cuyo impacto es aún, a día de hoy, en pleno 2024, una incógnita, y las tensiones del Reino Unido y la Unión Europea no resueltas desde que los británicos votaron en referéndum a favor del Brexit. A pesar de todo esto, Irlanda cuenta con gran parte de su riqueza y gran parte de su desarrollo, y esto se debe a que en un barrio histórico de la clase trabajadora de Dublín yace la extensa fábrica de una de las marcas más famosas de Irlanda, Guinness. La histórica cervecería ha producido cerveza en esa fábrica desde que su fundador, Arthur Guinness, adquirió un edificio en ruinas en 1759. Ahora la bebida negra se produce en un enorme complejo de edificios conectados por tuberías de metal al ritmo del sonido de los barriles siendo transportados en montacargas. Con recursos sustanciales, compañías gigantes como Diageo pueden apuntar a este horizonte, y no solo se trata de Diageo. La economía de Irlanda se ha beneficiado por la sede de muchas empresas multinacionales. Según la clasificación de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, Irlanda es el país más productivo del mundo. En términos económicos, la productividad es cuánto valor añade un trabajador a las cosas que produce o hace, y algunos trabajadores están en una posición que pueden añadir más valor a otros. Por ejemplo, a pesar de estar ocupada todo el día, la productividad de una persona detrás del mostrador de un café está limitada a lo que la gente está dispuesta a pagar por la comida y bebida que venden, mientras que alguien en una multinacional de tecnología o una farmacéutica tiene mayor probabilidad de estar trabajando en productos y servicios de mayor valor, lo que lo hace más productivo en términos de cifras oficiales. Emma Howard, economista de la Universidad Tecnológica de Dublín, dice que Irlanda es un ejemplo global único, con alta concentración de firmas multinacionales que ayudan a impulsar las cifras de productividad. La Oficina Central de Estadísticas de Irlanda mide la productividad por medio del valor añadido bruto, BAB, por trabajador. Por ahora, BAB es el producto total de bienes y servicios menos los gastos de producción. Sea lo que sea que demuestre los datos, la productividad puede frecuentemente deberse a la interacción diaria entre el personal y la gerencia. En otras palabras, la gente de Irlanda es muy productiva. La discrepancia en torno a la aplicación del acuerdo para mantener abierta la frontera con la vecina Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, entorpecen los intercambios y, como recuerda McQueen, lo que menos le conviene a Irlanda es una guerra comercial entre la Unión Europea y Londres. Sea cual sea el futuro de la economía irlandesa, no obstante, ha quedado claro que la mejor manera de evaluarlo no será centrarse solo en su Producto Interno Bruto. Y hasta aquí llegamos en el video de hoy. Si este video les gustó, por favor, denle like, comenten, compartan y suscríbanse, pues eso nos ayudaría bastante. Por favor, miren los demás videos que tenemos en este canal para ustedes, pues sabemos que les gustarán. Hasta el próximo video, nos vemos en otra ocasión.
amigos y amigas.